Programa porque tenemos a nuestro primer entrevistado y la primera visita aquí en el estudio de la radio se trata del doctor Cristian Briganti. Muchas gracias por venir aquí al estudio, llegarse hasta aquí. Gracias a vos. Bueno, él es oftalmólogo, es especialista en un montón de cuestiones, patologías de la vista, y bueno, está trabajando aquí en Pellegrini, en San Jorge también desde Así hace es. mucho tiempo. ¿Hace mucho que te dedicas a esto? Mira, Gise, hace por lo menos 5 años que estoy trabajando como oftalmólogo. Acá, digamos, en la zona hace 2 años y medio. Estoy en Pellegrini, estoy en San Jorge tal cual, y también en algunos otros pueblos de la zona, en Sastre, en Piamonte, en Cañada Rosquín. Así que sí, Por sí, todos sí, me muevo lados. un poco, sí, exactamente. ¿Y de dónde sos oriundo? De San Jorge, de Ah, San bien, Jorge. bien, Nací en bien. Córdoba, pero al poquito tiempo en San Jorge, así que se puede decir que soy de San Jorge. Bien, muy joven, así que con todo nuevo incorporado, me imagino, en cuanto a la profesión, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí. Si bien hay que mantenerse siempre actualizado con esto, pero exactamente, sí. Bien. Bueno, ¿y cuáles son las patologías más comunes que ves en consultorios, digamos, de acuerdo a los pacientes, en forma general, digo? Bueno, viene mucha gente para hacerse controles. Muchos pacientes vienen con defectos refractivos, o sea, para prescripción de lentes, eso es muy común. Eh, Mucho control de niños, por suerte eso se ha implementado mucho en el último tiempo, es muy importante, porque, bueno, obviamente los niños están en desarrollo, ¿no es cierto? Entonces es muy importante hacerles el control y corregir cualquier tipo de defecto. Y bueno, después en pacientes mayores, en adultos, eh, es más común otro tipo de problemas como son las cataratas, control de la presión ocular también muy importante, algunos problemas de retina, por suerte son menos frecuentes, pero eso es lo más común, lo que habitualmente vemos Ujú. en el consultorio. Para los niños, ¿a partir de qué edad es recomendado que hagan una consulta? En el caso de los niños, desde el nacimiento. O Ah, sea, mira. al poco tiempo de nacer, ya lo correcto es un control oftalmológico. Es más, hacemos controles a niños que tienen semanas. O sea, eh, es muy importante, les hacemos el primer fondo de ojos, ahí controlamos un poco que estén bien las estructuras internas del ojo. Este, bueno, eso es muy, muy importante porque hay algunas patologías que pueden afectar a los recién nacidos, Ujú. problemas que vienen con el nacimiento y, y bueno, algunos incluso graves como algunos tumores. Por suerte eso es poco frecuente, pero tenemos de todo un poco, así que es muy importante el control. Hacemos uno al nacimiento, a los 6 meses, al año de vida y después un control anual es lo indicado ya en cualquier persona, digamos, no solamente en niños, sino también en los adultos, sería lo indicado. El uso de las tecnologías. ¿En cuánto tiempo más o menos empieza a ser desastre, digamos, en la vista de los chicos y de los grandes también? Los celulares, las computadoras, estar tanto tiempo mirando y expuestos. Bueno, el tema de la tecnología es algo obviamente que se viene imponiendo más en el último tiempo, por el tema exactamente, más que nada celulares y demás. Eh, el uso, digamos, se tiene que realizar en forma con precaución, digamos, por así decirlo, la cantidad de tiempo justo. Eh, Puede exacerbar algunas patologías, como por ejemplo el desarrollo de la miopía, que es un Ajá. defecto refractivo muy común, que se exacerba con todo lo que es la actividad visual de cerca, cercana, ¿no es cierto? El uso del celular también pueden ser otras actividades como el estudio, ¿no? Esto hay que aclarar, vale la pena aclararlo porque no es solamente pantallas, pero Claro. sí, obviamente, bueno, el estudio es algo necesario, ¿no? Pero lo que es el celular nos ha expuesto a una mayor cantidad de horas al día, a lo que Ujú. es la actividad de cerca, ¿no es cierto? Es importante moderar esa cantidad de tiempo y también en personas que están muy expuestas por ahí por su trabajo y demás, el uso por ahí de anteojos con protección,
contra luz azul de alta energía, que pues, es un tipo de longitud de onda de luz, ¿no es cierto?, que emiten las pantallas, las luces LED y demás. Entonces, eso también es importante. Moderar la cantidad de tiempo, ¿no es cierto?, y también alguna protección. Pero bueno, esa exposición, hoy en día los niños ya usan el celular desde temprana edad, así que están expuestos desde un principio, por eso es importante inculcar hábitos en relación a eso, y también en el caso de que usen anteojos, ¿no es cierto?, se le puede incluir algún protector. ¿Cómo es el tema del astigmatismo? Y después de las cataratas, ¿cómo se ve o no se ve? No se ve, digamos. Claro, sería lo que causaría, claro. Exactamente. Bueno, el astigmatismo es un defecto refractivo más, ¿no es cierto? Los 3 defectos refractivos por ahí más comunes son la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, ¿no es cierto? El astigmatismo tiene la particularidad de haber una diferencia entre 2 meridianos, ¿no es cierto?, del ojo, una diferencia en la curvatura de la córnea que puede generar, ¿no es cierto?, una distorsión visual. Entonces, eso se puede corregir con anteojos, ¿no es cierto? Y bueno, es un tipo de defecto refractivo muy común, ¿no es cierto?, muy común. El tema de las cataratas es ya diferente. La catarata es un problema que se manifiesta más en pacientes mayores, ¿no es cierto? A partir de los 60 años, decimos nosotros. El cristalino es un órgano, una estructura que está dentro del ojo, que tiene distintas características. Es una estructura que es, como su nombre lo indica, transparente para el paso de la luz, para permitir el paso de la luz. Es un lente natural, o sea que tiene 20 dioptrías, de hecho, alrededor de 20 dioptrías, depende de la persona. Hay personas que tienen más, personas que tienen menos, ¿no es cierto? Es individualizado, pero alrededor de 20 dioptrías. Entonces actúa como lente, es transparente y además nos permite el enfoque de cerca. Justamente lo que estábamos hablando antes, nos permite enfocar de cerca por un proceso que se llama acomodación. Cuando ese cristalino, que es transparente, a lo largo del tiempo empieza a perder la transparencia, se opacifica, como le decimos nosotros, se genera la catarata. Y que la catarata, la única solución hasta el momento es, obviamente, la extracción a través de la cirugía. Claro. ¿Y eso es complejo? Digamos, la cirugía de cataratas. ¿Y las hace usted? Exactamente, sí, bueno, sí, realizo cirugía de catarata, realizamos cirugía de cataratas en San Jorge, ¿no es cierto?, en el quirófano de allá. ¿Es complejo? Bueno, por suerte es una cirugía muy rápida, ¿no es cierto?, es una cirugía que ha evolucionado a lo largo del tiempo, que se ha ido modernizando como todo en realidad, porque bueno, también todo ha progresado, todo ha evolucionado. Nosotros realizamos hoy en día lo que es la facoemulsificación con colocación de lente intraocular. Es una cirugía rápida, es una cirugía que no lleva anestesia general, eso es algo muy importante porque reduce mucho el riesgo general para los pacientes, porque son mayormente pacientes mayores los que se operan, ¿no es cierto? Entonces, que tenga menos riesgo para la salud general es muy importante. Claro. Es ambulatoria, no requiere internación, el paciente se opera y se va a su casa. Y, puede durar un poco más, puede durar un poco menos, pero en promedio dura unos 15 minutos. Como verás, es una intervención rapidísima, exactamente. Sí. Y bueno, lo que se hace por ahí es, se ingresa al ojo. La facoemulsificación significa que nosotros rompemos la catarata dentro del ojo con el aparato y la succionamos, y una vez que se extrajo la catarata, se coloca un lente intraocular, una prótesis, ¿no es cierto?, que reemplaza, porque como dijimos, el cristalino cumple la función de lente. Entonces, si uno, como toda persona que use lente sabrá, si le sacan el lente no ve bien, acá pasa lo mismo. Si sacamos el cristalino y no lo reemplazamos con una prótesis, el paciente no va a ver bien, se coloca ese lente intraocular, eso queda para el resto de la vida ahí. Mira vos. Consulta, ¿la operación de catarata se hace una sola vez en la vida? Una sola vez en la vida, sí. Hay algunos pacientes que pueden tener alguna complicación, ¿no es cierto?, y puede llegar a requerir más de una intervención, pero en la gran mayoría de los casos el paciente se opera, se coloca el lente intraocular, se cierra el ojo y
y bueno, y eso es todo lo que se realiza. Puede ocurrir que con el paso del tiempo se forme una membrana por detrás del lente intraocular, como una pequeña opacificación. Eso se resuelve en muchos casos con el láser, pero es una intervención que se hace en consultorio, con muy poco riesgo, entonces es algo totalmente diferente, es mucho más sencillo, digamos. Yo me imagino que hay muchos, a lo que van de la vida, de lo que va la vida, digo, hay muchos casos de que no necesitan nunca nada, ni lentes, ni nada, y ven bien, pero deben ser los menos, un porcentaje mínimo, me imagino, ¿no? Porque la mayoría de las personas llega a una edad que ya lentes, o alguna disfunción visual tiene, ¿no? ¿A partir de qué edad más o menos se da esto? Exactamente, eso es muy cierto lo que decís, Gise, porque bueno, a ver, ha crecido mucho el uso de lentes, ¿no es cierto? Un poco esto de lo que hablábamos, por ejemplo, de la miopía, ¿no? Con el uso de pantallas y con la actividad de cerca. Ha pasado en algunos lugares del mundo, por ejemplo en Asia, lo que es la actividad estudiantil es algo que es muy intensivo. Se habla de epidemias de miopía, ¿no es cierto? De chicos que usan lentes. Entonces es algo a lo que estamos cada vez más expuestos. Eso por un lado, y por otro lado ocurre que hay otro problema, otro defecto refractivo, que es la presbicia. La presbicia, bueno, es la dificultad, ¿no es cierto?, para enfocar de cerca. Y este sí es un problema que, como solemos decir, a todo el mundo le llega en algún momento de la vida. A partir de los 40 años se manifiesta la presbicia. La presbicia también depende del cristalino. Hablamos del cristalino por el tema de las cataratas y dijimos que una de sus funciones era la acomodación para el enfoque de cerca. Bueno, el cristalino permite la acomodación por un cambio en su forma, tiene una capacidad elástica de cambiar de forma con la ayuda de un músculo que es el músculo ciliar. Esa capacidad con el paso del tiempo se va perdiendo, esa elasticidad, esa capacidad de cambiar de forma y de enfocar de cerca se va perdiendo con el paso de los años, y a partir de los 40, en algunas personas antes, en algunas personas después, empieza la persona con la presbicia, porque empieza a manifestar síntomas por este envejecimiento del cristalino, por esta esclerosis, por esta pérdida de la elasticidad del órgano, y entonces ahí es cuando uno realiza la prescripción de lentes de cerca, que arranca a los 40 y progresivamente va aumentando hasta los 70 años, que es cuando damos la corrección máxima, y después ya el paciente, bueno, con esa corrección se arregla, pero básicamente es eso. ¿Y hay alguna manera de prevenir que no se deteriore más la visión? Para lo que es, por ejemplo, la visión de cerca, me preguntás vos, Sí, ¿no es sí, cierto? en general, cualquier tipo de patología. Bueno, el tema de la presbicia es difícil, medio como te digo, a todo el mundo en algún momento le llega. Tema de cataratas, parecido. A partir de los 60 se empieza con algún grado, algunas personas evolucionan más rápidamente y tienen que ir a la cirugía en forma más pronta, ¿no es cierto? Y hay otras personas que por suerte se mantienen bien hasta edades muy avanzadas. En relación a formas de prevención, sí, hay muchas. Bueno, principalmente, esto es algo muy importante, no solamente para nuestra especialidad, sino también lo dicen mucho los dermatólogos, que es la protección contra el sol, ¿no es cierto? Específicamente contra la radiación ultravioleta. Sí, eso es algo muy importante, es algo que hay que inculcar, sobre todo en las personas más jóvenes. En nuestro caso, con el uso de lentes de sol, lentes comprados en una óptica, ¿no es cierto? Lentes que tengan filtro UV, ¿no es cierto? Eso se tiene que ser especificado, ¿no es cierto? Para que el óptico entregue el lente correspondiente. Eso es algo muy importante. Protege los ojos y protege también los párpados del efecto nocivo de estos rayos. Después, bueno, obviamente la parte dermatológica, el protector solar, ¿no es cierto? Una forma es esa, el uso de lentes de sol es una manera. Otra es la que hablamos, ¿no es cierto? Moderar la cantidad de uso el tiempo de uso de pantallas y demás. Y después, otra forma muy importante es
la que recomiendan todos los médicos, ¿no es cierto? Una vida sana, con una alimentación equilibrada, balanceada, ¿no es cierto? Que incorpore todos los elementos correspondientes de la nutrición. Esa es otra forma importante de cuidarse, ¿no es cierto? De prevenir, sobre todo de prevenir patologías. Cristian, te consulto respecto a una palabra que mencionaste que es hipermetropía, ¿puede ser? Te pregunto, lo estoy errando con me quedó ahí ese concepto de qué se trata, digamos, eso. La hipermetropía, exactamente. Habíamos hablado del astigmatismo. Bueno, la miopía y la hipermetropía son otros dos defectos refractivos. En el caso de estos defectos refractivos, pueden ser por distintas causas. Pueden ser por largo axil o pueden ser por curvatura. Por ejemplo, en la miopía, ¿no es cierto? El ojo normal tiene que tener un largo axil específico, 23 milímetros desde la córnea hasta la retina, para que las imágenes se enfoquen en la retina, para que caigan justo en la retina, ¿no es cierto? Y para que puedan ser vistas en forma nítida. Bueno, en el caso de la miopía, y cuando es de origen axil, significa que el ojo es un poco más grande, un poco más largo de lo normal. Entonces las imágenes caen por delante de la retina, no llegan a la retina, por así decirlo, o llegan desenfocadas. ¿No es cierto? Esa puede ser una de las causas. Otra de las causas puede ser que el ojo o la córnea específicamente tengan una mayor curvatura de lo normal o un mayor índice refractivo. Entonces ese ojo va a tener un mayor poder dióptrico y las imágenes van a ser enfocadas por delante de la retina nuevamente. En el caso de la hipermetropía es exactamente lo contrario. Es un ojo que es un poco más corto de lo normal, ¿no es cierto? Tiene menor largo axil, así le decimos nosotros. Entonces las imágenes también van a estar desenfocadas, ¿no es cierto? Puede ocurrir eso o puede ser que la córnea sea un poquito más plana, ¿no es cierto? Entonces no tiene la suficiente curvatura, no tiene el suficiente poder dióptrico para enfocarlas, o el índice refractivo también sea un poco menor. Entonces, ese es el caso de la hipermetropía. Es un ojo un poquito más chiquito, un poquito más cortito. De hecho, los niños al nacimiento tienen un ojito más chiquito y es un ojo hipermétrope, ¿no es cierto? Que tiene un cierto grado, y eso se va desarrollando, después el ojo va creciendo y se va normalizando. Pero ese sería la causa de la hipermetropía, básicamente. Se corrige con lentes también, ¿no? Eso Obviamente. Exactamente. Bien. Miopía, hipermetropía, astigmatismo son defectos que se corrigen con lentes. Y a veces pueden coexistir, por ejemplo, la hipermetropía y el astigmatismo, la miopía y el astigmatismo, ¿sí? Pueden coexistir. Bien. Un convito, interesante, ¿eh? Claro, sí, Sé de lo que hablas. Tengo un poco de todo. Me causa gracia porque digo, eso lo tengo, eso lo tengo, eso lo tengo. ¿Te suena todo? Sí, me suena todo. ¿Cómo es el tema de los multifocales, los anteojos, los lentes multifocales? ¿En qué casos se dan? Los lentes multifocales, sobre todo, bueno, esto depende mucho de lo que el paciente quiera, ¿no es cierto? Nosotros prescribimos lentes monofocales, muchas veces, si el paciente necesita un lente de lejos y un lente de cerca, se pueden dar por separados, ¿no es cierto? Se pueden dar en forma de bifocales o de multifocales. Siempre el multifocal, el bifocal va a ser en caso de pacientes que precisamente tengan los dos defectos, tanto de lejos como de cerca, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de pacientes generalmente arriba de los 40, de los 35 años. En general, estos pacientes pueden querer, por una cuestión de comodidad, obviamente acceder al lente multifocal o al lente bifocal. La diferencia por ahí es que el lente bifocal tiene para enfoque de lejos y enfoque de cerca, ¿no es cierto? Hablando de cerca, hablando de 30 centímetros, 40 centímetros, o sea, le está faltando la parte intermedia, por así decirlo, lo que nosotros llamamos la visión media, a 1 metro de distancia aproximadamente, que es una visión que usamos mucho, ¿no es cierto? Claro. Es muy necesaria. El multifocal vino un poco a revolucionar eso, incorporando las 3 distancias, lejos, media y cerca, y lo hace en forma un poco más gradual. Una de las cuestiones que se le critica al bifocal es que al tener la distancia de lejos y la distancia de cerca, y un corte abrupto, un cambio abrupto entre una distancia y la otra, a algunos pacientes eso les puede marear o le puede generar un salto en la visión, ¿no es cierto? Algunos, sobre todo pacientes
por ahí no lo solemos recomendar mucho en pacientes mayores, que puedan tener cierta alteración de la estabilidad, ¿no es cierto? Porque puede generarle, por ejemplo, si están subiendo una escalera, que le erren a un escalón, ¿no es cierto? Por ese salto en la visión que a veces es como que pareciera que cambiara de lugar la imagen, ¿no es cierto? En cambio, el multifocal lo que tiene es que hay un paso gradual. No hay un corte neto entre una distancia y la otra, sino que una distancia pasa de lejos a media en forma gradual y de media a cerca en forma gradual también. Claro. Y bueno, esa es por ahí la ventaja del lente multifocal. Después de esto también fue llevado a lentes intraoculares, ¿no? Para pacientes, por ejemplo, que se operan y quieren dejar de usar anteojos. También se ha desarrollado lentes multifocales intraoculares para, por ejemplo, después de una cirugía de cataratas, por ejemplo. ¿Y eso lo cubre, por ejemplo, una obra social hoy en día? ¿O una prepaga? ¿Algún tipo de operación de este tipo? Sí, exactamente. Las obras sociales incluyen, por ejemplo, lo que es cirugía de cataratas. Cubre, ¿no es cierto? Cubre una buena parte, una parte considerable. En todas las obras sociales está contemplado el hecho de la cirugía de catarata porque es un problema muy común. Entonces es algo que tiene que estar contemplado. Así que sí. Y lo que es prescripción de lentes, también. Una parte, por lo menos, del lente siempre cubre. Por ahí lo que son lentes multifocales, tanto para cirugía como para lentes aéreos, lentes comunes, son lentes más costosos, ¿no es cierto? Porque tienen otro tipo de tecnología que aplica, entonces siempre por ahí la obra social cubre una parte, digamos, por así decirlo. No puede cubrir la totalidad porque son lentes, por lo menos lo que es cirugía de catarata es bastante más costoso, es diferente. Es una gran ventaja, ¿no? Porque el paciente deja de usar lente, un poquito se siente como si volviera a su temprana juventud, ¿no es cierto? En donde se independiza completamente del anteojo, o pacientes que usaron toda su vida anteojos realmente sienten una libertad que es muy grande, pero bueno, obviamente son tecnologías un poco más costosas. Claro. El lente de contacto también funciona al igual que el lente aéreo, recién decías, que sería el común que usamos. O sea, en todos los casos tenés la opción del lente aéreo y el lente de contacto, o no siempre se puede usar el lente de contacto. El lente de contacto es algo que utilizamos, se aplica mucho. Hay personas que lo toleran, hay personas que no, entonces hay algunos casos que no, hay algunos casos que no se aplica. Por ahí el lente de contacto tiene algunos usos específicos, ¿no es cierto? Tiene algunas ventajas. Por ejemplo, pacientes que practican deportes, ¿no es cierto? Ahí es una gran ventaja. También puede ser, utilizamos lentes de contacto terapéuticos. En caso de pacientes que tienen algún problema, alguna lesión, algo, se aplica como un escudo protector que ayuda. Pacientes que tienen una diferencia importante entre un ojo y otro en cuanto a defecto refractivo, ¿no es cierto? Un ojo tiene un defecto refractivo mucho más alto que el otro. Esa diferencia, por ahí, si uno la corrige con un lente aéreo, puede generarle al paciente cierto mareo, ciertas molestias que lo hacen medio intolerable. Los lentes de contacto son mucho más tolerables, le ayudan mucho más al paciente. O pacientes que tienen defectos refractivos muy altos, ¿no es cierto? Uno le pregunta a pacientes por ahí que tienen miopías muy altas, arriba de 6 puntos. Realmente cuando uno le da el lente aéreo, al paciente le marea, le molesta, es una cosa que no lo puede tolerar. Muchos pacientes le ocurre esto y lamentablemente, bueno, están condicionados a usar el lente de contacto. El lente de contacto no le genera estos síntomas, por suerte. Entonces tiene esa gran ventaja. Siempre el lente de contacto tiene que ser utilizado con el lente aéreo. Van un poco de la mano. ¿Por qué? Porque el lente de contacto, al ir apoyado, ¿no es cierto?, en el ojo, es percibido como un cuerpo extraño por el ojo, en cierta forma, se los hace cada vez más biocompatibles, o sea, cada vez más amigables con el ojo, permeables al oxígeno y demás, y que permiten todas las ventajas del aprovechamiento de la lágrima y demás, pero aún así el lente de contacto genera cierto grado de irritación, genera cierto grado de inflamación,
y sobre todo es muy importante la higiene, porque puede ser que el lente de contacto porte un germen y en esos casos ahí sí puede llegar a ser mucho más peligroso. El tema de la higiene es algo que recalcamos siempre en los pacientes que usan lente de contacto, y la cantidad de horas de uso. 8 horas es lo que en teoría debería ser utilizado, es lo que se recomienda. Por eso decimos que siempre tiene que ir de la mano con un lente aéreo. Cuando uno saca el lente de contacto, coloca el lente aéreo, pero como digo, hay algunas personas que sobre todo tienen defecto refractivo muy alto, les es muy difícil, porque realmente les molesta el lente aéreo. Claro. Bueno, doctor, ¿dónde atiende entonces? Como para que la gente ya más o menos pueda sacar el turno para la consulta o visitarlo o hacerle algún tipo de consulta específica. Yo atiendo acá en Pellegrini, en el consultorio del doctor Ferrero y la doctora Raca, en Almirante Brown, 1050 me parece, si no me equivoco, yo me fijé ante la dirección. Y en San Jorge estoy en Clínica Centro, estoy en Vital Consultorios Médicos, estoy en Visión, el consultorio del doctor Rópolo, estoy en varios lugares. Y por la zona, como digo, Cañada Rosquín, Clínica San Martín, CELAP, estoy en esos 2 lugares. En Piamonte voy al hospital de Piamonte. En Sastre también voy al Sanco, al hospital. Por todos lados, a mí me llama mucho la atención cómo los profesionales médicos, más que nada, van por todos lados a atender. Tal cual. Están en todas las clínicas de toda la zona, se la pasan viajando. Y bueno, sí. Está bueno llevar el servicio a otros lados para que también la gente de acá pueda acceder, ¿no es cierto?, el que no quiere viajar y demás. Así que sí. Claro. Está bueno, igual es lindo, es lindo viajar. Es un poco, no es tan rutinario, digo, ¿no? Que ir siempre al mismo lugar, me imagino que, bueno, tiene sus cosas buenas. Sí, uno se contacta con gente, conoce gente, está bueno, la verdad que está bueno, a mí me gusta, por lo menos por el momento. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, doctor Cristian Briganti, pasó por los estudios de la radio. Interesantísima nota que compartimos en la mañana. Ya casi... Mira, me tengo que sacar los lentes para ver. 12:02 minutos exactamente en Argentina y así estamos. Seguimos hasta las 1:30. Ya basta, ya hemos